Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Estamos en el segmento donde Arjuna acaba de transmitir la información sobre que el Señor Krishna había partido de este mundo y la forma en la cual había sucedido, y entonces Arjuna estaba sumido, ¿no?, en la tristeza por la separación y estaba experimentando la ausencia de todas sus acostumbradas características, por ejemplo, como guerrero, etcétera, etcétera. Y dice, pero que sin embargo, debido a que se sumergió en las enseñanzas dadas por el Señor Krishna y en el recuerdo constante también de los buenos momentos pasados junto al Señor, en un intercambio amoroso, como amigos, como buenos amigos, entonces eso hizo que él pudiera escapar de algunas cuestiones en su mente que quizás pudieran confundirlo. O sea, escapó de ella y completamente con determinación controló todos sus pensamientos y tomó una decisión. Había tomado una decisión importante. Dice que realmente el último texto decía, como él poseía bienes espirituales, las dudas de la dualidad fueron cercenadas por completo. De ese modo se liberó de las tres modalidades de la naturaleza material y se situó en la trascendencia. Ya no había ninguna posibilidad de que se enredara en el nacimiento y la muerte, pues se había liberado de la forma material. El texto 32 dice, al escuchar que el Señor Krishna había regresado a su morada y al enterarse del fin de la manifestación terrenal de la dinastía de los Yadu, Maharaj Yudhishthira decidió ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. El hermano de Arjuna, el hermano mayor, Yudhishthira, al escuchar a Arjuna contar todo lo que contó y al también Arjuna haber evocado en él el recuerdo del Señor Krishna, pues constantemente Arjuna le estaba recordando que todas aquellas cuestiones favorables que ellos habían experimentado y todavía estaban experimentando se debía a la misericordia del Señor Krishna, así como también todas aquellas cuestiones relacionadas a las muchas veces que ellos fueron salvados de peligros inminentes y peligros que parecían ineludibles. Sin embargo, su victoria frente a esos peligros también se debía a la compañía y misericordia del Señor Krishna. Entonces Yudhishthira también, durante la conversación, su mente había sido dirigida de poco en poco hacia el Señor Krishna. Se había absorbido también en el significado del Señor Krishna para ellos, o sea, en su vida personal. Y al escuchar que Krishna ya no iba a estar más, entonces toma una decisión tajante. La decisión también de hacer los arreglos pertinentes, los arreglos necesarios para dejar todo organizado en las cuestiones materiales del reino y estas cosas, y entonces partir de vuelta a Dios. O sea, colocarse en un estado de vida, en un estilo de vida donde pudiera entregarse por completo a la recordación de los pies del Señor, a la recordación de sus cualidades, y allí esperar la partida, o sea, esperar el abandono del cuerpo o lo que llaman la muerte. Esa es la etapa final del devoto puro. El devoto puro llega un momento en que ya cuando ha cumplido con deberes específicos que le correspondía,
entonces llega un momento en que su vida se va haciendo cada vez más ligera, deja todos los arreglos en manos de otras personas, las cuestiones, y se va preparando para estar cada vez más entregado a la actividad de servicio devocional al Señor, ya sea en la forma de la glorificación de sus actividades, la recordación del Señor, la elevación de oraciones, colocación de ofrenda, etcétera, etcétera. Cualquiera de las formas en las cuales se manifiesta el servicio devocional y se entrega a una vida cada vez más comprometida, cada vez más íntimamente relacionada con el Señor, hasta que en ese estado, y firme también ese estado por la gracia del Señor, va esperando que su tiempo, el tiempo determinado para su manifestación material, se determine. El devoto está consciente que mientras que espera y mientras que hace esto, puede suceder diferentes acontecimientos en su vida que puede un poco parecer que va a frustrar su intento. Acontecimientos como cuestiones relacionadas a la vejez, a una enfermedad o a otras cuestiones relacionadas incluso con personas fuera de él o situaciones fuera de él, que también podría acarrear perturbación y sufrimiento. Sin embargo, el devoto, debido a su entrenamiento previo durante toda su vida, está determinado en su posición. Él está allí y trata de mantenerse en esa reflexión constante sobre el Señor, en ese hacer cuestiones o cosas para el Señor, a pesar de que estas situaciones o posibles situaciones de sufrimiento puedan aparecer en su existencia. El devoto ha concluido y tiene esta conclusión firmemente grabada en el corazón, que debe por todos los medios de mantenerse firme en el Señor, y allí donde vea una debilidad o algo que lo saca de su firmeza en el Señor, entonces debe ser más valiente aún, debe ser más determinado aún y apartar esto de su vida, y al mismo tiempo apartarse él de esto y devolver su atención a los pies del Señor. Cuando nuestra atención o la atención de aquella persona que pretende llegar al éxito de la autorrealización o a la liberación espiritual y entrega al Señor, cuando esa atención de esa persona se desvía del Señor, cuando se siente atraída hacia diferentes cuestiones o es removida o perturbada por diferentes cuestiones, ya sea de gozo o de sufrimiento, entonces esta persona debe clasificar esa cuestión como una debilidad y debe trabajar sobre ese asunto. O sea, ¿por qué esto me está perturbando, me está descarriando? Ya sea en el sentido del sufrimiento o en el sentido del gozo. Y entonces debe de profundizar su trabajo en este sentido. Esta profundización se hace a través de una reflexión profunda sobre la causa de esa perturbación, porque realmente por qué está sucediendo, cuál es la causa, hasta dónde yo he permitido que esto me perturbe, etcétera, etcétera, y a la misma vez la meditación de los santos nombres del Señor o la meditación del Señor, a tal punto que esta meditación se vaya haciendo cada vez más persistente, frecuente y regular, a tal punto que hoy llegue un momento en que prefiera faltar a cualquiera de las cuestiones relacionadas con el cuerpo material antes que faltar a mi tiempo de adoración consciente de Dios. El devoto llega a comprender con la madurez de la vida, si es que tiene esa buena fortuna, llega a comprender que la meditación en el Señor, que el situarse conscientemente en la presencia de Dios es más importante que todos sus deberes juntos. Debe al mismo tiempo cumplir con sus deberes básicos, pero si acaso uno de esos deberes viniese a ser un estorbo persistente para su tiempo, para su dedicación, en cuanto a fijarse con firmeza a los pies del Señor, entonces debe con valentía hacer un arreglo sobre ese deber. El único deber que el devoto comprende que debe cuidar a toda costa es el deber de adorar con regularidad al Señor, de recordar con regularidad al Señor, de situarse con regularidad en la presencia de Dios. Ese es el primer paso. Ayer una persona estaba acá en casa, llegó a plantearme
una situación problemática que tenía, algo difícil, y a buscar de alguna forma algún tipo de ayuda en relación a la solución de esa situación. Evidentemente, como todo el mundo, sucede con todo el mundo, ¿verdad? Llegó en cierto estado de desesperación. Esta persona es una persona que sigue una doctrina hacia la autorrealización o la espiritualización de la vida marcada por el cristianismo. Y entonces se supone que tiene una firme convicción, una firme confianza en el Señor, y que el Señor siempre, de alguna forma u otra, acompaña, ayuda y guía a su devoto, siempre y cuando este devoto sea sincero y esté claro en su fe. Entonces, en la conversación, simplemente por razonamiento lógico, llegamos a la conclusión de que, al menos en ese momento, ella no tenía nada que hacer, ya no tenía ninguna acción que hacer que la sacara del supuesto problema en el que estaba, pero que sin embargo, si tenía un poco de calma y paciencia, podía ir en el transcurso de los días, ir creando condiciones que le iban a dar, si Dios permitía, la solución que estaba buscando. Entonces, en la conversación también tomamos atención o llamamos la atención sobre cómo esa situación, que realmente no era tan vital, que no era tan imprescindible esa solución, porque no se trataba de algo que fuera de riesgo vital, pero sin embargo tenía un significado muy elevado en su mente. ¿Por qué es importante darse cuenta de esto? Porque muchas veces nuestra desesperación, nuestro estado de desesperación, de lamentación, nuestro estado de pensamiento fatalista, si vamos a su verdadera causa, nos vamos a dar cuenta que no está relacionado a un problema que realmente pone en riesgo nuestra integridad vital desde el punto de vista material. No es un problema, como se dice vulgarmente, de vida o muerte. Es un problema donde el supuesto sufrimiento o desesperación viene por la pérdida, ausencia o al menos en ese momento imposibilidad de poder tener algo, relacionarme algo, disfrutar algo, usar algo, con lo cual, hacia lo cual yo mismo o yo misma he ido desarrollando un apego creciente. O sea, algo que yo mismo, yo misma he convertido en centro sumamente importante para mi funcionamiento diario, pero que en verdad no tiene nada que ver con mi funcionamiento vital. De eso hemos hablado muchas veces. O sea, la misma criatura va creando a lo largo de su vida, va estableciendo diferentes apegos, lazos, cuestiones así, con elementos que realmente no le son imprescindibles, pero ella los torna imprescindibles. Entonces, cuando ese elemento por una razón u otra se ausenta, falta o no puede ser usado, viene un oleaje de sufrimiento. ¿Qué pasa cuando ese oleaje de sufrimiento llega? Ese oleaje de sufrimiento cubre la atención de la criatura, o sea, la atención de la criatura queda sumergida debajo de esa supuesta situación devastadora. ¿Qué pasa cuando la atención de la criatura queda sumergida debajo de ese océano de sufrimiento y lamentación? Ya no puede ver con claridad la presencia del Señor, ya no puede experimentar con claridad la presencia del Señor. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Entonces, inevitablemente, el elemento causante del sufrimiento, la situación, causante de desestabilización, la va a arrastrar cada vez más a lo profundo. La va a desesperar más, la va a enloquecer más, le va a quitar todo vestigio de paciencia, de tolerancia, de inteligencia clara. Le va a impedir seguir todo buen consejo, le va a interrumpir su práctica, porque incluso si la hace no podrá concentrarse en ella, porque aquello supuestamente negativo tiene un gran significado para ella. Fíjense cuántas cosas. Fíjense cuántas cuestiones. Entonces, si la criatura no se percata de eso y no rescata el sentido de que su práctica o su relación o su recurrir a Dios es el primer paso a dar en todo momento, entonces la criatura va a estar destinada a descarriarse.
a emprender un rumbo completamente opuesto al rumbo de la liberación espiritual o de la espiritualización de la existencia. Si yo permito que mi tiempo de práctica sea violentado, este tiempo de práctica al inicio es necesario que comience siendo mecánico, o sea, yo me establezco un tiempo de acuerdo a mis diferentes actividades y digo a tal hora y a tal hora, por tanto tiempo yo voy a practicar todos los días, pase lo que pase, por supuesto siempre que esté en condiciones de hacerlo, porque si estoy en una situación determinada que no me permite hacerlo y no hay modo de cambiarla, bueno, pues bien, lo lamento, trato de internamente lamentar eso frente al Señor y seguiré. Pero si es posible hacerlo, yo debo establecer un horario, yo a tal hora, a tal hora. Tiene que empezar siendo mecánico porque en un inicio no hay una atracción natural por la práctica, porque no estamos acostumbrados a ella. La criatura funciona en este mundo a base de hábitos. Hábitos que ha ido estableciendo y que le han ido incluso creando. La familia, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, de hábitos. Si yo no he desarrollado el hábito de recurrencia a las cuestiones relacionadas al Señor, entonces en un primer momento yo no voy a sentir atracción ni ningún tipo de placer o gusto por practicar ese tipo de cuestiones, ni por inmiscuirme en situaciones que me sean favorables para ello. Por eso al inicio tiene que haber una aceptación de una norma, de una disciplina, de un entrenamiento a eso. En sánscrito se le conoce bajo el nombre de sadhana y necesita, por supuesto, la aceptación de un responsable, de un guía, de un instructor, de un maestro, como se le llame, la aceptación. Pero con el tiempo, esa práctica disciplinada, si se hace de manera adecuada y se siguen las orientaciones de modo adecuado, y se va asumiendo una conducta sumisa y humilde frente a dichas instrucciones, o sea, uno va poniendo lo mejor de sí, entonces eso va a ir reportando un cierto placer, va a irse creando un cierto hábito y ese hábito después va a dar un placer determinado. Este placer determinado es lo que nos va a hacer que la regularidad de la práctica se vuelva más que una imposición, una necesidad o un deseo. O sea, ya no es impuesto, sino que yo soy quien quiere mantener mi práctica de un modo regular, a pesar de la circunstancia que sea. Y con ese mantener también voy a ir descubriendo la suma importancia, que esa sí es una importancia vital, que la práctica tiene. Voy descubriendo y voy comprendiendo en la medida que mi inteligencia se va aclarando con la antorcha del conocimiento, del buen conocimiento, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, voy comprendiendo la suma importancia, la importancia vital que mi práctica tiene. Lo único que realmente tiene importancia vital desde el pleno sentido de la palabra, desde el original sentido, o sea, de vital, para la entidad viviente en su estado original o en su naturaleza original, que es de tipo espiritual, es su restablecimiento continuo en la presencia del Señor. Ese es el principal de los entrenamientos que la criatura o al que la criatura debe entregarse bajo la forma de ser humano. La criatura está entregada durante su vida por diferentes causas, ilusiones y cuestiones a muchas cosas, menos a su restablecimiento en la presencia del Señor. Sin embargo, es ese restablecimiento en la presencia del Señor lo único que resulta realmente importante, imprescindible para la criatura si quiere trascender como ser humano y si quiere después trascender hacia su posición espiritual. Ninguna de las otras cuestiones diferentes a ello pueden ayudarlo en lo antes mencionado. Ninguna. No se puede avanzar hacia la autorrealización real o hacia el restablecimiento en nuestra posición constitucional
como chispas espirituales, a no ser que nos vayamos colocando una y otra vez en la presencia del Señor, a no ser que nos volvamos cada vez más conscientes, pero una conciencia lúcida, no una conciencia perturbada por la alucinación de las ilusiones o la ignorancia, no, consciente lúcidamente de la cuestión de quién soy en verdad, qué es la naturaleza material, qué es el Señor, cuál es la relación entre todos y cuál es mi deber o mi actividad natural en concordancia a dicha relación. Ese es el logro, esa es la cuestión. Entonces debo, en base a eso, comprender que todo aquello que me saque, me aparte, me perturbe de ese restablecimiento en dicha posición, debo de trabajar seriamente sobre ello, sea lo que sea. Sea lo que sea. Eso es verdadera práctica espiritual. Eso es verdadero compromiso con la práctica espiritual. Van a venir miles de oportunidades, miles de pensamientos, miles de criterios que me van a desviar de mi determinación, porque en los inicios mi determinación es floja, porque no estoy realmente convencido ni siquiera de la fe. No, la repito teóricamente, pero aún no estoy situado en ella. Pero con la gracia de Dios y con mi entrega a la práctica voy a ir comprendiendo la importancia de ese Señor. Y entonces lo voy tomando como paso primero. Cuando me descubre en una determinada perturbación, como la historia que estoy haciendo de la persona que me visitó, cuando me descubre en una determinada perturbación, el primer paso después de descubrirme en ella es observar cómo esa perturbación me está absorbiendo. Está absorbiendo mi mente, está absorbiendo mi cuerpo, está absorbiendo todo. Por tanto, si me está absorbiendo todo, me está sacando de la poca presencia que he logrado en el Señor. Porque debe concluirse que si esa situación está haciendo eso es porque lo que he logrado de presencia en el Señor ha sido muy poco. Pero ese poco debo conservarlo. Entonces el primer paso que debo hacer es darme cuenta de eso, darme cuenta de lo peligroso de eso y detener ahí mismo la perturbación, darme cuenta que en verdad no es de importancia vital y resituarme en el Señor. Y aunque sea de importancia aparentemente vital, tengo que resituarme en el Señor. ¿Por qué? Porque si acaso esa situación de importancia supuestamente vital me llevara al final del tiempo, o sea, a la muerte, la posición más inteligente para recibir a la muerte es en la presencia del Señor. El primer paso siempre es resituarnos. Arjuna, por ejemplo, se resituó. Frente a su lamentación y perturbación, él se resituó en la enseñanza del Señor y allí fijó su atención. Y eso hizo que su mente se calmara, que las perturbaciones dejaran de arrastrarle. Eso es para nuestra vida cotidiana diaria. Entonces uno simplemente hace eso. Y solamente al hacer eso es que todo se vuelve a calmar. Se calma porque uno es quien se resitúa. La situación puede perdurar, pero ya uno se resitúa. Su atención es de vuelta al Señor. Y en esa situación de regreso al Señor, al menos de manera imperfecta, hasta donde nuestras posibilidades nos vayan permitiendo, desde esa situación es que vamos a ir recibiendo un vislumbre del verdadero significado de lo que está pasando en nuestra vida y un vislumbre de lo que realmente debemos hacer o del paso que debemos dar. Volvemos al estado de estabilidad. Y en virtud de ese estado es que las cuestiones se irán desenvolviendo. Pero ya no se van a ir desenvolviendo conforme a mi desesperación. Se van a ir desenvolviendo conforme a la influencia o la participación del Señor y su energía espiritual en mi vida. Fíjense que son dos posiciones muy diferentes.
La posición de cuando yo, arrastrado por la desesperación, la ignorancia, el engaño en mi propia mente, trato de resolver las cosas desesperadamente. Y la posición de cuando yo, dentro de dicha desesperación, me doy cuenta que me he apartado de la confianza en el Señor y primero me ocupo en devolverme a Él. No me ocupo en más nada. Me ocupo internamente en devolverme a Él. Y después en depositar de nuevo mi confianza en Él. Depositar la confianza no significa, ay, sí, el Señor va a resolver esto. Porque muchas veces al resolver esto, al pensar Él va a resolver esto, lo que estamos pensando, Él va a hacer que salga a la forma que yo quiera que salga. Eso no es real devoción. Porque estás volviendo de nuevo a querer ver al Señor como el esclavo que trabaja para ti. No. Resolver esto significa, yo sé que Él va a ocuparse de que las cosas se enrumben de la manera en que deben enrumbarse. Pero mi tarea es permanecer a sus pies. Nuestra tarea no es resolver el asunto por nuestro propio medio o raciocinio. Nuestra tarea es estar a sus pies para estar al tanto de las indicaciones que Él nos va a dar en función de la resolución del asunto. No somos nosotros, en verdad, quienes producimos la solución de ningún asunto. La verdadera solución de las cuestiones, la solución que es la adecuada conforme a la verdadera inteligencia para Él, aunque no coincida con nuestras expectativas, solo viene del Señor. ¿Y cómo la vamos a recepcionar o cómo vamos a participar de ella o formar parte de una herramienta en dicha solución si no estamos atentos a Él? Pero ¿cómo vamos a estar atentos a Él si estamos siendo arrastrados por el sufrimiento o el gozo que el elemento en cuestión está produciendo en nosotros? Por eso Krishna habla de una mente estable. Por eso Krishna hace hincapié desde el capítulo número 2 del Bhagavad Gita a que Arjuna recupere la estabilidad de su mente. Y por eso en el capítulo 18 concluye en entrégate completamente a mí. Esa es la perfección de lo que llamamos espiritualidad, religión, como le quieran llamar. La entrega perfecta al Señor. Una entrega armada de conocimiento donde uno ha comprendido perfectamente que es parte integral del Señor, que es átomo del Señor, que no es el Señor, sino una parte minúscula de Él. Y como parte minúscula de Él, entonces está diseñada eternamente para tributarle bienestar y gozo al Señor, y en eso encuentra entonces la criatura su gozo sano. Y vivir en concordancia. Esa es la verdadera meta de la espiritualidad, un resituarnos. Llegar un momento en que nuestro proceso de práctica, nuestras buenas compañías, nuestra determinación, nuestra aplicación disciplinada en el autocontrol y la autorregulación, mientras que el Señor nos sigue purificando, eso es lo que implica la práctica. Primer paso, siempre volver al Señor. Bueno, aquella persona al parecer comprendió el asunto, comprendió lo ilógico de su reacción, de su desesperación. Conversamos un ratito entonces sobre el Señor, o sea, el tema cambió completamente y se fue aparentemente confiada y tranquila. No sé si en el fondo estaría así, pero al menos en apariencia sí. Se fue incluso alegre y consciente, se fue consciente de lo fácil que es olvidarnos de Dios en este mundo. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Qué maravilloso es el Señor. Dios mío, eres tan maravilloso que tú nos ayudas, si nos ocupamos en tu servicio, nos ayuda a que cada vez nos percatemos más de cuando algo está robando nuestra atención, a que nos percatemos cada vez también más y con más claridad de que la causa verdadera de ese robo no está en la situación en sí, sino en la importancia que en nuestra mente les hemos concedido a esa situación o ese elemento.
tanta importancia que ha rebasado la importancia que te concedemos a ti. Entonces tú nos ayudas a comprender que eso es un error. Y nos ayudas a comprender que es necesario volver a ti, resituarnos, dejar nuestros empeños enloquecidos, calmar y ponernos a tu disposición. Gracias por todo, Señor. Tú eres maravilloso. Tú no enseñas nunca con sufrimiento. El sufrimiento lo ponemos nosotros. Tú nos enseñas con paciencia y amor. El Señor nunca enseña con sufrimiento. Nadie piense que el Señor enseña con sufrimiento. El sufrimiento lo ponemos nosotros. Hare Krishna, buen día. Y estoy finalizando la llamada.